Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Padma Tarot Evolutivo. Si estás viendo este vídeo, estás dentro de una serie de 4. No sé en qué posición estás, no sé si estás en el primero o estás en el cuarto, no lo sé. La cosa es que tienes 4 vídeos en esta serie, que los puedes ver de manera individual o las puedes ver en modo completo, como si estuviéramos leyendo un libro. Con la cosa de que no es un libro cualquiera, es tu libro emocional. Así que tú eliges si quieres leerlo completo o solo el capítulo que te has encontrado o que te llame la atención. ¿Cómo funciona? Pues así como te digo que lo voy a subir de manera ordenada del 1 al 4, vas a tener ese hilo conductor tanto con el mazo de tarot como con el oráculo. Voy a utilizar las mismas herramientas para los 4 vídeos, pero eso sí, importante, no tienes por qué elegir la misma opción en cada vídeo. Déjate llevar porque tú eliges la opción protagonista de cada capítulo. Así que dicho esto, amar y ser amado de manera consciente, poner el foco dentro de nosotros para ver qué patrones, qué miedos y cómo nos movemos en esa energía es el leitmotiv de esta serie de 4. Dicho todo esto, nos vemos en el interactivo. Y después de esta pequeña introducción, te invito a que elijas una de las 3 opciones: sombrerito de color naranja, sombrerito de color verde o sombrerito de color morado. Como siempre os digo, cerrad los ojos, respirad profundo y cuando volváis a abrir los ojos, esa opción a la que directamente se os haya ido la mirada, probablemente esa sea tu opción. Mientras vas eligiendo, déjame recordarte que son energías generales. Quédate con aquello que te resuene, suelta aquello que no te resuene y no intentes encajar absolutamente nada en tu vida. Quédate, como te digo, con aquello que sí te haga pellizquito y lo que no, o lo sueltas o guárdalo en ese cajón desastre por si mañana pudiera resonarte. Dicho esto, inicio con la primera opción, sombrerito de color naranja. Pues ya estamos aquí de nuevo, brujitos y brujitas que habéis elegido la opción del sombrerito de color naranja. La toma de conciencia, cómo darnos cuenta, cómo sacar ese pulido para encontrar los matices que de alguna manera vemos reflejado en los otros, pero que en realidad nos pertenecen a nosotros. ¿Qué te molesta? ¿Qué no te resuena o que te resuena pero te pellizca? Vamos a darle un volteo a todo eso. Recuerda intentar cerrar los ojos y conectar con la energía que se pueda producir aquí. Recordaros también que os propuse el hacer esa libreta, ese diario o ese papel para, si estás haciendo la serie de 4 vídeos, ir anotando aquello que te resuene y así al finalizar puedas ir hilando, ir encontrando esos puntos de conexión para crear ese amor consciente más personal, ¿no?
Y vamos a ver tu toma de conciencia, qué es lo que tienes que ver. Bien, se ven bien las cartas, sí. Es curioso porque estoy grabando, cuando estoy grabando estos interactivos, son días lluviosos y es como que a mí personalmente, no sé a vosotros, pero a mí personalmente los días lluviosos, nublosos, te dan como ese punto más íntimo, más de mirar para adentro, ¿no? Así que si lo estás viendo y coincide que también tienes un día lluvioso, sofá, mantita, una bebida caliente, quizás puedan ayudarte también a meterte más dentro de la experiencia, ¿no? Fíjate, probablemente cuando estás vinculado con alguien, sea, como siempre os digo, a nivel sentimental o cualquier tipo de vínculo, probablemente os admiráis o probablemente os fijáis en personas que puedan tener una personalidad muy marcada, que sepan, no estoy hablando, cuidado, porque siempre me gusta diferenciar entre tener carácter y tener personalidad a tener mal carácter, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Como te decía, probablemente sueles sentirte atraído o atraída por personas con una personalidad, con una que emana, ¿no? Esa autoridad, ese poder, ese carácter, ¿no? Como muy marcados, como que saben muy bien lo que quieren, cómo lo quieren, dónde lo quieren, que de alguna manera no se dejan arrastrar por las opiniones ajenas, que no se esconden, que no tienen miedo de mostrarse tal y como son, de mostrar su brillo. Y eso porque probablemente en las personitas que habéis elegido esta opción, soléis ser un poquito lo contrario. Soléis intentar pasar desapercibidos, no mostraros, pero no porque os avergoncéis, sino porque quizás sois como mucho más terrenales, sois como mucho más, ¿cómo os diría? ¿Cómo es la palabra? Mucho más prudentes, mucho más relajados, ¿no? Y entonces el atreveros a vivir, el atreveros a nuevas oportunidades, el atreveros a nuevas experiencias, el atreveros a brillar, ¿no? Es como que os saca un poco de vuestra zona de confort y a la vez, al igual que lo admiras, también entras en ese estado de juicio, de crítica, de molestia, ¿no? De por qué te muestras tanto, ¿no? No es necesario dar la nota, no es necesario que los demás te vean. Es como que al igual que admiras y te gustaría tener esa apertura, ¿no? El no crearte esas limitaciones a ti mismo y te atrae ese tipo de personalidad, a la vez es como que
ay, hay algo ahí que dices, hoy no es necesario, es mejor ser prudente o estar en segundo plano, no tener un papel protagonista, o incluso cuando se abren las puertas a nuevas oportunidades, que esas personas a las que admiras tienen ese arrojo de aventurarse, de abrir las puertas y ir por caminos desconocidos. A ti te puede la prudencia, te puede ese quedarme atrás, porque al igual ese terreno desconocido me puede causar más daño que bien, ¿no? Y entras en esa dicotomía, en esa contradicción de admirar, pero a la vez rechazar ese arrojo, esa valentía o ese brillo, ¿no? En mostrarse que tienen las personas a las que realmente te sientes como imantada, ¿no? Que te llaman la atención de alguna manera. Tu herida emocional, que quizás no estás acabando de ver, justamente es eso. Es esa necesidad de salir de tu zona de confort, porque en tu zona te sientes como muy cómodo, muy cómoda, te sientes protegido, sientes que es tu lugar, pero en el fondo, en tu parte más irracional o más inconsciente, fíjate que este mundo lo que te pide es salir de esa zona de confort, aventurarte a explorar más allá de tus propias fronteras, hacer de alguna manera justa contigo, el poder dar lo mismo que quieres recibir, o poder recibir lo mismo que das. Pero evidentemente, si nos quedamos encerrados en ese lugar encorsetado, difícilmente esa energía puede fluir de manera correcta. Difícilmente podemos expandir nuestro mundo, difícilmente podemos expandir ese trabar, ¿no? Ese entramado de relaciones, de vínculos, de poder generar pues esa ¿cómo te diría yo? Esa conexión con el otro. Además, te digo, fíjate que estoy sacando cartas para intentar expandir la lectura, y todas las cartas que me están saliendo son oros. Probablemente las personitas que habéis elegido esta opción tenéis un exceso de necesidad de tierra, de necesidad de tenerlo todo seguro, controlado, de necesitar sentiros como muy apoyados o muy protegidos dentro de una cierta seguridad. De ahí quizás ese miedo o esa sensación de no querer mostrar o no querer salir de tu zona de confort, sobre todo a nivel vincular, porque realmente es lo que estamos mirando, pero me da la sensación que en todos tus planos esa herida o esa toma de conciencia debe estar muy presente, porque esa quizás excesiva responsabilidad, excesiva prudencia, excesivo segundo plano te sucede en todos los planos de tu vida. Que sí, que estamos mirando los vínculos, pero ojo, porque si no recuerdo mal, en el primer vídeo ya había una lectura muy relacionada, y creo que aquí se está como abriendo a las personitas, no recuerdo qué opción era, pero sí que hablaba de unos progenitores en donde quizás el tema económico no lo habían llevado demasiado bien. Probablemente sea muy clara la extensión de la lectura, ¿no? Que debes darte cuenta de esa necesidad obsesiva y excesiva de seguridad en tu vida,
de pasar desapercibido y de no dejarte vivir las experiencias como deberías, no solo en los vínculos, sino, por supuesto, en cualquier plano de tu vida. Veo aquí un exceso de tierra, un exceso de necesidad material, un exceso de necesidad de seguridad y de control. Así que deberías empezar a revisar esas creencias de las que hablaremos luego, pero es importante que empieces a expandir esa mente, empieces a intentar encontrar esos puntos donde quizás te excedes demasiado en la necesidad de tenerlo todo controlado o todo seguro, porque te estás perdiendo muchas experiencias que podrían estar sin ninguna duda a tu alcance, pero esos miedos y esa necesidad de seguridad te están privando, ¿no?, de salir de ese huevo en el que te has encerrado, y te va a costar poder vivir esas experiencias. Fíjate que, como estamos hablando de vínculos, ese vínculo o esos vínculos o muchos de esos vínculos aparecen en tu vida justamente para que puedas dar cierre a ese patrón, a esas creencias, a esa manera que tienes de entender cómo tienes que vivir no solo los vínculos, sino en este caso cualquier plano de tu vida. El exceso de control, el exceso de la necesidad de seguridad, de protección, debe empezar a terminar. El juicio nos habla de esa necesidad de cierre, pero también nos habla de la necesidad de hacer ese autoexamen, de saber de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y de cada opción, de dónde vengo, observar lo que hemos estado mirando hasta ahora, dónde estoy realmente, esa necesidad o esas emociones que se están despertando o que quizás se empiecen a despertar. Debes entenderte, observarte, no juzgarte, no criticarte, no culparte por actuaciones o cosas anteriores. Y lo más importante, empezar a construir esa base para saber a dónde quiero ir y cómo quiero ser en ese otro lugar. Es importante que empieces a dar carpetazo, ¿no?, a ciertas fíjate que son cortas totalmente de cierre. Es claramente un llamado a que cierres, a que dejes atrás cualquier tipo de dolor, de inseguridad, incluso de pensamiento que hayas podido tener, de creencias, de esas creencias de las que hemos estado hablando durante todos estos vídeos, ¿no? Que en muchas ocasiones en nuestra infancia, cuando somos pequeños, las circunstancias, las situaciones, nosotros no las gestionamos, no tomamos las decisiones y no nos queda otra que vivir o crecer o construirnos en base a las circunstancias que nos puedan estar rodeando. Fíjate que ahora se te está pidiendo de manera muy clara, de manera muy contundente, que empieces a cerrar todos esos ciclos, que empieces a parar y a ver, y que probablemente los vínculos que estás teniendo en estos momentos o próximamente son o entran en tu vida para que empieces a darte cuenta de cuáles son esos patrones que tienes que empezar a soltar, de cómo estás accionando, ¿no?,
o pensando en relación a esas acciones, y que debes revisar para tu propio bien, no por nada, sino para tu propio bien, para poder vincularte desde otro lugar, vincularte desde una relación más sana, más equilibrada, más consciente sobre todo hacia ti misma o hacia ti misma, y por encima de todo mucho más libre, porque cuanta más sobrecarga exista sobre nuestras decisiones, cuanta más experiencia no trabajada o no observada pese en nuestras decisiones, en nuestras acciones, menos libre va a ser nuestro camino, porque siempre está condicionado por ese pasado, por esas creencias, por esa manera de subir, ¿no? de crear nuestro propio mundo. Al final es, como te digo, un llamado a eso, a que empieces a centrar, a equilibrar tus acciones con tu mente y con tus emociones para poder seguir un camino de una manera mucho más libre, mucho más fluida, mucho más atrevida, y sobre todo y por encima de todo, creyendo y sabiendo que más allá de los condicionamientos anteriores, más allá de las experiencias que hayas podido tener en tu vida, tú únicamente eres responsable de ti mismo, de ti misma. Y por tanto, tus decisiones basadas desde los condicionamientos anteriores son unas decisiones quizás un tanto viciadas, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que cuanto más libre y más fiel a quien eres seas, probablemente tus decisiones estarán más alineadas a tu manera de ser, a tu manera de sentir, a tu manera de pensar. Por lo tanto, tu camino también se va a alinear en la energía que tú realmente quieres y necesitas en tu vida. Es interesante, es importante que empieces a ser consciente de todo ese proceso, de estos patrones, y sobre todo de cerrar esos ciclos y observar esos vínculos que estás teniendo hoy y que quizás puedan aparecer en tu vida para ayudarte a cerrar esos ciclos. No porque sea su trabajo es mostrarte, su trabajo es hacer de espejo para que tú te des cuenta de qué patrones debes matizar o debes sacar de tu vida, porque en realidad no son tuyos, son aprendidos de otras personas o son protecciones que has construido en base a las decisiones y acciones de otras personas, pero no son tuyas. No es la persona en modo natural, en modo desnudo. No, los bebés cuando nacemos somos un libro en blanco. Nacemos sin condicionamientos, nacemos como se dice, como Dios nos trajo al mundo en todos los aspectos, ¿no? Y nos vamos forjando a medida de las necesidades, de las experiencias, de lo que nos enseñan, de dónde crecemos, etc. Por tanto, esa esencia, al final, todos y todas, no solo tú, todos y todas, a medida que vamos creciendo, se va viciando con los condicionamientos o con las enseñanzas de nuestros entornos, ¿no? Cada quien lo suyo. Y es importante saber distinguirlos para utilizar aquellos con los que sí resonamos, pero eliminar de nuestra actitud, de nuestra acción, a aquellos que no nos resuenan. Y eso es lo que te están pidiendo.
que empieces a soltar todas esas creencias que no son tuyas, que por X motivos aparecieron en tu vida, que te han hecho creer que las cosas deben ser de una manera para no salir herido o para estar seguro. Y fíjate en la carta, tenemos a una persona encima del mundo, pero de alguna manera sus pies están como metidos dentro, ¿no? Y aunque esté encima del mundo, no se puede mover de ahí, porque está como agarrado o atado a eso. Y me recuerda mucho a esto. Es como que, wow, fíjate que tienes agua, tienes fuego, tienes mucho que explorar, pero tú sigues ahí agarrado, atado a tu mundo. Es momento de explorar otros mundos, sombrerito de color naranja. Así que te invito a que le des una vuelta y empieces a anotar en ese papel lo que te vaya resonando. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a esa toma de conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que ver de nuestros vínculos? ¿Por qué nos relacionamos con esas personas? ¿Qué es lo que nos llama la atención de esos vínculos que de alguna manera despiertan nuestra herida, ¿no? A veces podemos rechazarlo de plano, pero en otras ocasiones podemos sentirnos atraídos a la vez que rechazamos. Así que vamos a ver qué nos molesta, qué heridas no estamos viendo. Te voy a pedir que conectes con este espacio y que recuerdes que puedes anotar, si estás haciendo la serie de vídeos, puedes anotar en un diario, en un papel, en una libreta, aquello que te vaya resonando de todas las opciones. Y así poder también crear esa propia historia de amor consciente más personal, más propia, ¿no? Porque esto no dejan de ser lecturas generales, con lo cual te invito a que crees esa propia historia a medida que la vayas viendo y al final puedas hacer ese hilo conductor de todo lo que te haya resonado. Bien, pues vamos a ello. Fíjate, para ti me da la sensación de que te haces pequeñito, pequeñita, frente a personas que puedan tener esa personalidad o puedan tener las cosas muy seguras, ¿no? Muy claras. Es como que necesitas... vamos a ver cómo te cuento esto. Necesitas cobijarte bajo las alas protectoras de energías más, según tú, más fuertes. Necesitas esa protección, necesitas esa guía, necesitas esa gestión que puedan hacer los otros por ti, cuando en realidad deberías hacerlo tú. Pero ¿qué pasa? A la vez, aquello que sale de esta necesidad es como que
a la vez que necesitas esa protección, esa seguridad que te puede dar el otro, que te puede cobijar, o incluso puedas, lo que te decía anteriormente, ¿no? Hacerte pequeñito o pensar que no tienes tú las herramientas para tomar decisiones o para hacer lo que a ti te parezca, pero al final, en el fondo, lo que te molesta o te remueve es un poco ese futuro, un poco esas decisiones o esa visión que tienes de cara a lo que pueda venir, ¿no? Tu falta de seguridad, tu falta de confianza en tus propias decisiones, en tus propias ideas, en tus propias emociones, aquí son como muy, muy relevantes. Y fíjate que de alguna manera tú interiormente sientes y sabes, o más que saber, sientes o tienes ese pellizco de que quizás la solución la tienes tú, pero te es más cómodo, te es más fácil esperar que los demás vengan a hacerse cargo de esa respuesta que necesitas, o de esa solución que necesitas, o de ese camino que necesitas, ¿no? Que debes de recorrer. Y ahí estás queriendo encontrar la manera, pero dejándote llevar más por esa falta de confianza, y también tengo que decirte por esa comodidad, porque evidentemente es mucho más cómodo que te gestionen la vida de los demás y que tomen las decisiones por ti los demás y que se mojen los demás, porque si al final eso no acaba siendo lo que tú quieres, siempre tendrás la excusa para echarle la culpa a aquella persona que te ha dicho, oye, pues yo lo haría así, o haz esto o haz lo otro. Y siento ser así de contundente, ¿no? Pero al final aquí estamos para vernos. Y a pesar de la necesidad, o de que tú te puedas sentir mejor estando apoyado o apoyada por otra persona, también debes entender que necesitas tomar las riendas de tu vida. Necesitas asumir la responsabilidad de tus decisiones y de tus acciones. Porque es muy cómodo, repito, tener tú la solución, pero darle la responsabilidad a otro para luego, si me he equivocado, te echo a ti el saco de mierda, hablando mal y pronto. No, al final debemos tomar esa responsabilidad, porque tu vida es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más, porque ya no eres un niño, ya no eres un bebé a quien papá o mamá nos tiene que venir a salvar, o nos tienen que dar de comer, o nos tienen que cambiar los pañales, ¿no? Ya somos adultos y por tanto, más allá de los apoyos que todos necesitamos, cargar con la responsabilidad a otro no es justo ni para el otro, ni es sano para ti. Así que, bueno, vamos a ver. Es un poco lo mismo, ¿no? Al final te dejas llevar por esa quizás en esta opción han habido personas muy autoritarias en tu vida que quizás no te han dejado desarrollar o madurar como deberías, ¿no? Quizás ya lo hago yo, tú no sabes. De alguna manera quizás te han hecho que creyeras que no eras capaz de esto. Y te resguardas en esas personas, como te digo, que tienen pues o emanan esa seguridad, esa confianza, porque quizás te has acostumbrado a que sean otros quienes
actúen por ti, decidan por ti, porque tú no tienes esas capacidades. Es momento de empezar a desarrollar esas capacidades. Es momento de empezar a abrirte a nuevas oportunidades, a dejar que tus sueños, que tu intuición, que esa parte más interna, esa voz más innata, más irracional, supere o empiece a callar esas voces más autoritarias, esas creencias de que las cosas se hacen como uno dice y tú no entras dentro de ese yo digo, ¿no? Al final es lo que te decía al inicio, es asumir tu parte de responsabilidad. Tu vida es tu responsabilidad, tus decisiones son las que te van a elaborar el camino, tus acciones son las que te van a dar los frutos. Por tanto, intenta o deberías empezar a dar prioridad a lo que tú sientes más que a lo que te puedan decir los demás. Empieza a elaborar, a trabajar ese amor propio, esa autoestima, ese rodearte de personas que te valoren, que te ayuden a darte cuenta también de tu brillo, de tus capacidades, de tus herramientas, ¿no? Pero no cometas el error de dejarte omnibular por las palabras bonitas, pero seguir en la misma dinámica. Debemos empezar a tomar conciencia de que las personas que te puedan decir en un momento dado, ostras, esto lo haces bien, ostras, este proyecto, esa idea es genial, ostras, me gusta cómo vistes, me gusta cómo te peinas, me gusta cómo hablas, me gustan tus argumentos, créetelo. Claro que sí, porque todos y todas tenemos cosas, de capacidades, de dones, y no hablo de dones mágicos, hablo de, para mí, los dones puede ser una persona que sepa expresarse, una persona que sepa hablar, una persona que sepa bailar, que sepa cantar, que sepa escribir. Todo eso para mí son dones. No necesariamente tiene que ser un don mágico para tener un don. No, cualquier cosa es un don y tú también los tienes. Y tú tienes que empezar a creer en tus dones, en tus capacidades, en que debes asumir tus responsabilidades a nivel vincular y a nivel de cualquier tipo de plano, ¿no? En este caso, a nivel vincular, posiblemente dejas las decisiones, dejas las riendas de tus vínculos a los demás, a los otros. Y debes empezar a asumir tú qué quieres en tus vínculos, cómo quieres tus vínculos, cómo quieres que te traten tus vínculos. Porque probablemente puedas estarte conformando con vínculos en donde cierto conservadurismo, ciertas ideas estén como muy ancladas, pero nada tienen que ver contigo. Porque tú tienes una parte interna que está reclamando salir y la estás bloqueando con ese conservadurismo que no te está permitiendo dejar que tu parte más emocional, más de sueños, más de anhelos emerjan, ¿no? Es como que para ti eso no tiene importancia porque lo importante es lo que me han dicho, lo que de alguna manera lo que pienso, ¿no? Y es importante que empieces a darte cuenta de que tu interno, de que tu inconsciente, de que esa parte que quizás no es tan racional, necesita soñar, necesita amar, necesita emocionarse, necesita mirarla a las estrellas y no estar tan pendiente de lo que me digan los demás o de cómo quieren que sean los demás. Es importante porque además, fíjate que la carta del mago
nos viene a hablar de los para qué de la vida, ¿no? ¿Para qué aparecen esos vínculos? El mago no solamente nos habla de puertas abiertas, de caminos nuevos o de dones, ¿no? Como os decía anteriormente. El mago, sobre todo, habla del yo soy. Y es necesario que empieces a ver esas nuevas relaciones. Fíjate. Esas nuevas relaciones para verte reflejada en ellas. Para ver que esas fortalezas que tú admiras en los demás, también las puedes tener tú. Que esa gestión que hacen los demás, también lo puedes tener tú. Y a partir de ahí empezar a crear esa confianza y esa seguridad en ti, en tus anhelos, en tus deseos, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus ideas, en tus vínculos, en todo aquello que todos y todas tenemos que tener en nuestra vida, ¿no? Al final es un llamado a que entiendas que debes abrirte a esa seguridad, que debes empezar a trabajar esa seguridad en ti mismo o en ti misma, a confiar, a que tú tienes las capacidades que admiras en los demás y que también tienes la responsabilidad y el derecho de asumir esas capacidades y no quedarte en esa comodidad para los demás. Fíjate que en la lectura anterior ha salido la misma carta. Para mí el 3 de copas, más allá del significado que pueda tener, siempre hablo de ese triángulo acción, emoción y mente. Es necesario aunar las tres emociones, los tres planos, equilibrarlos, trabajarlos, para sacar el brillo, para sacar, fíjate otra vez el 3 de oros, para sacar ese brillo de los tres planos, ¿no? La carta del oráculo nos hablaba del diálogo interno, cómo te hablas, qué te dices. Probablemente, como anteriormente te decía, puede ser que en tu vida hayas tenido personas a tu alrededor que de alguna manera hayan ninguneado, ¿no? Tus capacidades. Tú no sabes, tú no hables, ahora no que molestas, ahora no que no sé cuántos, ahora no, que siempre habían personas, circunstancias o situaciones más importantes que tú. Y de ahí que te hayas podido acostumbrar pues a eso, ¿no? A que el peso gordo lo lleven los demás y yo me quedo sentadita esperando a que me hagan casito. Bien, pues querido, querida, es importante que empieces a reconocer no solo tu poder, sino también tu responsabilidad. Que empieces a hablarte desde otro lugar. Que empieces a hablarte desde ese mago que brilla, que tiene poder, que tiene confianza, que tiene seguridad, que sabe lo que quiere, sabe hacia dónde lo quiere. Así que, bueno, brujito, brujita de color verde, toca ponerse las pilas, toca empezar a coger la responsabilidad. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado. Vamos a la toma de conciencia, vamos a ver qué debemos ver, de qué debemos ser conscientes de lo que vemos en el otro, del reflejo de nosotros mismos en el otro, qué nos molesta, qué no vemos. ¿Y para qué aparece esta relación, este vínculo? ¿Qué debemos tomar conciencia? ¡Wow! 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 ¡Mamma mía! ¡Oh my God!
Vamos a ver. Recuerda cerrar los ojos, conectar con lo que aquí se vaya a decir. Mientras voy sacando las cartas, recuerda que si estás haciendo la serie de vídeos, puedes anotar las cosas que te han resonado, que te vayan resonando en una libreta, para al final del recorrido poder hacer esas conexiones más personales, más para ti, ¿no? Sin duda, esta opción es potente, potente, potente. Vale. Creo recordar que en una de las opciones, no recuerdo si es del vídeo anterior o el anterior o el primero, hablaba en una opción de que posiblemente esas personas podían venir de una ruptura, fuera personal o fuera familiar, ¿no? Y creo, queridos, queridas, que este es la opción de esa opción por las cartas que se me presentan. Fíjate que sois personas o estáis en ese momento en la que quizás os sentís o necesitáis estar muy protegidos dentro de vuestra manera de ver, ¿no? Pero sí que es cierto que sí os llaman la atención esas personas, como se suele decir, ¿no? Que seducen por la cabeza, seducen por la mente. Os llaman la atención, os sentís atraídos por personas, pues eso, inteligentes, que tienen unos argumentos como muy asentados, que os hacen pues quedaros embobados o embobadas, ¿no? Escuchándolos hablar, que de alguna manera dices, wow, qué maravilla, ¿no? Que cómo piensa o cómo habla esta persona, o qué ideas o qué argumentos, etcétera, ¿no? O qué manera de ver la vida, por supuesto. Pero a la vez, esa admiración se traduce en me largo, en salgo por patas. Yo prefiero quedarme encerrado, encerrada en mi torre, porque llevo arrastrando aún esa herida anterior. Llevo arrastrando aún a esa persona de mi pasado que, si bien no quiero saber, si bien me he alejado, he tomado distancia, si bien ya no está en mi vida, pero me ha dejado una serie de creencias sobre mí, de heridas, incluso de decisiones tomadas en cuanto no quiero el vínculo, no quiero abrirme, no quiero salir de ese pensamiento, ¿no? Porque a mí en ese pensamiento me puedo volver a encontrar con una energía parecida a esa energía del pasado. Y yo ya estoy bien en esa torre de marfil que me he creado a mi alrededor. Que sí, que de alguna manera de vez en cuando aparece alguien que me hace titubear, pero rápidamente recuerdo, rápidamente me escondo, rápidamente me evado o me voy a ese pasado, a ese recuerdo, a esas emociones, porque fíjate que el 6 de espadas, a pesar de que la persona, ¿no? De alguna manera va a coger un barco para irme, sus emociones, sus sentimientos
siguen como muy alterados. Entonces cuando aparecen esas personas en tu vida que de alguna manera puedan hacerte titubear en la decisión que has tomado de cerrarte directamente a los vínculos, a lo sentimental, a dejarte llevar por las emociones, rápidamente recuerdas y rápidamente se activa otra vez todo ese maremoto, todo ese oleaje encerrado dentro de ti de emociones negativas, y eso hace otra vez que lo que quieras es realmente huir de ahí, porque te retrotrae a ese dolor o a esa emoción dolorosa, ¿no? Fíjate que creo que no has asumido aún, o quizás estás en un periodo de duelo. Si estás escuchando esta opción y te resuena, déjame en comentarios si no te importa. Si estás en un momento de duelo o ese duelo no lo has acabado de pasar, o sigues anclada a ese duelo, ¿no? Porque hay quizás distintos procesos. Fíjate que ese qué curioso. Qué curioso. Creo que eres puro fuego. Creo que eres pura pasión. Creo que de alguna manera ese fuego está intentando que te abras. Esa pasión, esa persona vibrante, esa persona energética, esa persona con ganas de vivir, con ilusiones, con esperanzas, siguen dentro de ti. Y de alguna manera es que es curioso cómo somos el ser humano. De alguna manera sí te gustaría volver a transitar por esa pasión, por ese fuego, ¿no? Pero es como que te has quedado anclada en ese dolor, en ese duelo. Quizás tú piensas, ¿no? A raíz o a través de esa toma de decisiones de yo ya estoy bien como estoy, yo no quiero ninguna relación, yo ya lo he superado, pero yo no tengo la necesidad de volver a compartir, de tener una pareja o de crear un vínculo con X, ¿no? En el fondo sí quieres o sí guardas esa pequeña chispa, esa pequeña esperanza, ese pequeño anhelo, ¿no? De volver a vivir en mayúscula, negrita y subrayado, porque de alguna manera no estás queriendo ver ese duelo, ese dolor que guardas dentro de ti. Esa experiencia realmente te ha marcado, te marcó y te ha marcado profundamente. Quizás los miedos a volver a sufrir o a volver a perder, a volver a que todo tu mundo cambie, ¿no? Porque además son dos cartas como muy potentes, la torre y la muerte, ¿no? Son cartas como muy contundentes. Por tanto, la experiencia, la circunstancia realmente tuvo que ser muy profunda, ¿no? Para mal, pero muy profunda, muy impactante, que no me salía la palabra.
Y me da lo que os estaba diciendo, ¿no? Me da la sensación de que si no estás en duelo, no lo has soltado. O esas heridas son tan profundas, las has integrado tanto, las has vivido tan profundamente, que probablemente las llevas tatuadas a fuego, ¿no? En tu piel, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Y déjame decirte, sombrerito de color morado, que es momento de darte una tregua. Es momento de sentarte y buscar ayuda si es necesario, porque aquí hay una energía como muy, muy pesada. Y hay una energía muy pesada, pero a nivel mental, porque a nivel emocional, que también, evidentemente, pero sí que a nivel interno, a nivel inconsciente, hay hay ese salto ya preparado. Es como que hay algo dentro de ti que ya se ha preparado o se está preparando para poder salir otra vez a la superficie. Pero es tanto el peso que llevas que no le estás dejando espacio para que se presente, para que pueda salir, ¿no? Para que puedas vivirlo en todo su esplendor. Fíjate que las relaciones, los vínculos, las personas que están apareciendo en tu vida, que han aparecido, que puedan estar en ese momento, que vayan a aparecer en ese momento, aparecen en tu vida para que entiendas que tú puedes gestionar tus emociones, que no hay nada que tú no puedas gestionar, equilibrar. Además, fíjate, creo que en esta opción hay una persona ya en tu vida. Y no hablo de que tengas un vínculo con esa persona en concreto, pero sí que creo que hay una persona en tu vida que es además una persona muy inteligente. Fíjate cómo es que yo estoy enamorada del tarot, porque las lecturas es que se cuadran de tal manera. He iniciado diciendo que tú o que vosotros admiráis o os dejáis o embobar, vamos a decir así, por personas inteligentes, por personas que tengan esa conversación, ese argumento, que la escuchas hablar y dices, wow, ¿no? Qué interno, qué profundo, qué maravilla de persona, cómo se expresa, me gusta lo que dice, me gusta lo que piensa, etc. Bien, pues tenemos aquí a un señor que es un rey de espadas, que fíjate que cómo se representa, ¿no? Escribiendo una persona que tiene una mente sumamente aguda, una persona inteligente que sabe manejar el mundo mental de una manera bárbara, y que está en tu vida, ha entrado en tu vida o va a entrar en tu vida para ofrecerte esa copa, para expresarte esos sentimientos. También tengo que decirte que quizás su manera de expresarlas quizás no sean demasiado sentimentales, vamos a llamarlo así, porque evidentemente tenemos aquí a un rey de espadas, y aunque pueda ser muy inteligente y tener un mundo mental maravilloso y tenga un poder de palabra absolutamente fantástico, quizás sentimentalmente hablando pueda expresarse de una manera pues como más fría o más cortante o más no tan abierto, ¿no? Fíjate que además el caballero de copas es una energía como un tanto impulsiva, ¿no? Que no sabes bien qué va, qué viene, que por el camino se entretiene, etc. De ahí que te diga eso, ¿no? Que
esta persona quizás sí quiera, pero o no se atreva, o te esté intentando entrar de una manera que no acabas de cuadrar en tu vida, etc. Pero lo que sí tengo clarísimo es que esta persona, si no está al canto de un duro de que caiga. ¿Y que para qué entra? ¿Para qué viene? ¿Para qué está en tu vida o para qué va a estar en tu vida? Al igual, ojo, cuidado, que los vínculos que estás generando ahora, para ayudarte a que veas, a que te reflejes en su espejo, de que tienes la capacidad de gestionar tus sentimientos, tus emociones, de saber parar aquellas cosas, aquellas situaciones o aquellas circunstancias que te puedan causar dolor sin necesidad de no vivir la experiencia. Es un atrévete a conocerme, es un atrévete a vivir, atrévete a conocerte y a darte cuenta de que más allá de lo que vivieras anteriormente, tú has aprendido de esas experiencias, tienes unas lecciones, sabes qué es lo que no quieres, qué es lo que sí quieres, dónde tienes que poner los límites que quizás en ese momento no supiste ponerlos, etcétera, ¿no? Y todo lo vivido al final te ha dado una caja de herramientas que puedes utilizar ahora. No es necesario decir no voy a abrir el grifo por si se rompe la tubería. Lo abro y si la tubería se rompe, yo tengo mi caja de herramientas a mi lado preparada para subsanar cualquier daño. Y es importante, sombrerito de color morado, que empieces a darle espacio a ese fuego, a esas ganas de vivir que tienes, y que de alguna manera te invito también a que puedas buscar ese apoyo, esa ayuda que te ayude a salir de ese duelo que me da la sensación que muchos y muchas podéis estar pues en ese pasado anclados, ¿no? En ese dolor que no habéis acabado de soltar. Y es importante porque me da la sensación, no sé el por qué, supongo que por la energía de las dos cartas primeras, de que esa situación, esa experiencia ha podido ser incluso podríamos llamar traumática, y es necesario buscar esos apoyos que nos ayuden a trascender todo eso, ¿de acuerdo? Como carta del oráculo salía el fantasma del pasado, nunca mejor dicho, ese pasado que no lo vemos pero que sigue estando, que sigue asustando, que sigue dándonos miedo, que sigue haciéndonos recordar. Y quizás es momento de hacer una limpia, ¿no? Hablando de brujería, ¿verdad? Y de fantasmas y de cosas así, pues quizás sería conveniente empezar a hacer una limpia para que ese fantasma del pasado se vaya a donde le toca, que es al pasado, cerrar con llave esa puerta y empezar a vivir, empezar a soñar desde otro lugar. ¿De acuerdo, sombrerito de color morado? Y hasta aquí el interactivo de hoy. Ha venido también fuertecito. Yo no sé cómo estáis viviendo vosotros esta serie de interactivos, pero para mí están siendo sumamente intensos, profundos e incluso reveladores, porque no os creáis que a medida que yo voy mirando también hay cosas que me puedan resonar a mí, ¿eh? Así que está siendo intenso el trabajo. Gracias por acompañarme un día más. Recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campana, compartir, comentar y todas esas cosas que os digo siempre. Haced ese diario, haced esa libreta de amor consciente, porque recuerda que amar de manera consciente, amar de manera sana,
es lo que realmente te va a proporcionar la felicidad que todos anhelamos.